Ok, bueno, entonces comenzamos. Vamos a recordar que estábamos trabajando unos ejemplos, vimos gráficamente que para la función seno, la que estábamos trabajando la vez pasada, habíamos calculado algunos polinomios de Taylor de orden 0 hasta orden 5, y la gráfica se acercaba, se aproximaba a la función polinomio, a la función original. Por aquí voy a anotar estas funciones que teníamos. P sub 0 de x era 0, P sub 1 de x es x, P sub 2 también era x porque el siguiente término se anulaba, P sub 3 era x menos un sexto de x cúbica, P sub 4 también era el mismo polinomio porque el siguiente término se anulaba, P sub 5, x menos un sexto de x cúbica, más 1 sobre 120 de x quinta. Ajá. Y bueno, así nos podríamos seguir con algunos términos. Calculamos algunos, me apoyaron con el uso de calculadora, por el GeoGebra también. Y ahora lo que vamos a hacer es introducir un poquito cómo es lo del error con el polinomio de Taylor. La definición que dimos hace algunas clases en el error era un polinomio, a ver, vamos a ponerlo por aquí. La función f de x se podía escribir como p sub n de x más r sub n de x. Y este r sub n, el residuo, estaba dado por la siguiente expresión. La derivada n más 1, evaluado en el punto, en un punto psi de x, sobre n más 1 factorial, por x menos x0 a la n más 1. Este era el residuo con el que todavía no habíamos trabajado, nada más lo pusimos por ahí, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo funciona. En el caso del seno y coseno es muy natural, es muy sencillo de trabajar. Para otro tipo de funciones como la exponencial, hay que revisar algunas consecuencias, algunos corolarios del teorema de Taylor, donde se introduce de manera, pues, muy sencilla cómo obtener una cota para los errores. Cuando me refiero al error, estoy hablando del residuo, por supuesto. El residuo nos va a indicar el grado de error que tenemos en la aproximación. Recordarán que estábamos calculando el seno de 0.1, ¿no? Por dar un ejemplo, podría ser cualquier valor, seno de lo que fuera. Por supuesto, estamos hablando de que el argumento es un número real, o sea que está en radianes, ¿sí? Si yo quisiera calcular, por ejemplo, el seno de 51 grados, los 51 grados los tengo que pasar a radianes. Siempre que estemos hablando de cálculo, de las funciones trigonométricas, el concepto de cálculo, de métodos numéricos, este tipo de cuestiones, hay que pasarlo a radianes. Porque la función trigonométrica seno, pues se define de los números reales y tiene rango en -1 a 1. Entonces, si se presenta un ángulo en grado, pues es una unidad distinta, hay que hacer alguna transformación para que sea un número real. Los radianes son números reales, ¿vale? Bueno, entonces, pues vamos a ver qué pasa con este error para algunos casos. Vamos a ver por ahí, creo que teníamos, corríjanme si estoy mal, para P sub 3. Vamos a ver para P sub 3. Ajá. Teníamos que el seno de 0.1, bueno, P sub 3 de 0.1. Si no estoy mal, era 0.0998 y 3 periódico. Chequen si sigue la cantidad, por favor. ¿Sí? ¿Alguien que me confirme? Sí, sí era esa. Gracias. Muy bien. Pues entonces vamos a ver cómo se calcularía el residuo en esta parte, el resto o residuo. En este caso, n vale 3.
¿verdad? Entonces, para calcular el residuo de orden 3, usamos, bueno, lo voy a poner primero en términos de X y luego lo evalúo en 0.1. Era la n más 1 derivada, es decir, f cuarta derivada de f, evaluado en un número psi de x, sobre 4 factorial por, en este caso era x menos x0, pero no estamos entrando en 0. O sea, hay que recordar que x0 es igual con 0. Entonces simplemente es x, a la 4. Entonces, observen que el tercer residuo va a tener n más 1, n más 1, n más 1. Bien. Si lo evaluamos, R3 en 0.1 nos daría, ¿quién es la cuarta derivada de la función? ¿Cuál es la cuarta derivada del seno? Menos coseno. Menos coseno, esa sería la tercera, ¿no? Es el seno. Es el seno, el seno. Entonces, el seno evaluado en psi de x sobre 4 factorial sería 24 por 0.1 a la 4. Entonces, esto es igual 0.1 a la 4 sobre 24. A ver, por aquí lo tengo ya calculado, pero chequen si estoy bien, por favor. Sí, es muy fácil equivocarse. Son 5 ceros. 4, 1, 6 periódico. Multiplicando al seno de psi de x. Psi de x, según el teorema de Taylor, es una cantidad que está entre 0 y x. Ahorita vamos a ver cómo se puede acotar. Aquí hay que recordar que las funciones seno y coseno están acotadas. La función seno de x está acotada ¿en dónde? ¿Cuál es la cota para el valor absoluto? En menos 1 y 1. ¿Ok? O sea, seno de x está acotado por menos 1 y 1, entonces el valor absoluto por el 1. ¿Verdad? Y lo mismo el coseno. Esto es muy importante que lo recuerden porque les va a ayudar mucho. En algún momento de cálculo 3, de cálculo 4, de ecuaciones, el recordar que las funciones trigonométricas seno y coseno están acotadas en menos 1, 1 les va a ayudar bastante. Ténganlo siempre presente en la gráfica de funciones seno y coseno. Bueno, pues si está acotada, uno puede escribir lo siguiente. Bueno, ahorita voy a usar esta parte. Vamos a escribir por aquí que el seno de 0.1 para este polinomio de orden 3, estamos en esta parte, polinomio de orden 3, es igual a, ¿cuál es la cantidad que nos había dado? Esto, 0.09983, la voy a copiar. Pero esto es más el residuo de orden 3. Y el residuo de orden 3 es 0. Bajo el signo de igual, ahí está. 0.5 ceros. 416 periódico. Seno psi de x. Escrito de otra manera, podemos poner que el seno de 0.1, bueno, a ver, recuerden que esta expresión de aquí es el polinomio de orden 3. Y esto que está aquí es el residuo de orden 3. ¿No? Bueno,
podemos escribirlo de la siguiente manera. Seno de 0.1 menos 0.09983 periódico es igual a 0.0000416 periódico, seno psi de x. Ajá. Y lo que vamos a hacer es tomar los valores absolutos. Voy a tomar el valor absoluto del lado izquierdo y también el valor absoluto del lado derecho. Aquí lo que va a suceder es lo siguiente. Nosotros tenemos la propiedad de que el seno está acotado. Entonces, podemos aplicarlo aquí y decir que esto es menor o igual. Ajá. A 0.0000416 por 1. O sea, simplemente 0.000416. O sea, escribimos seno de 0.1 menos 0.09983 periódico, valor absoluto, es menor o igual a 0.0000416 periódico. Esta es una forma de encontrar una cota para el error. Lo podemos escribir también con notación científica, ¿no? Podemos escribirlo también así. Seno de 0.1 menos 0.09983 periódico, menor o igual. Y aquí tenemos el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones. Entonces sería 4.16 por 10 a la menos 6. Esta sería una cota del error. Una pregunta, le salió Sí, 1 porque ese no es menor o igual que 1, ¿verdad? claro, sí. Gracias. Sí, porque en esta parte no lo escribí, pero aquí lo puedo separar como el producto de valores absolutos. Entonces sería el valor absoluto de este amigo o el valor absoluto del seno. Pero el seno está acotado, entonces sería multiplicar por 1. Bien. Entonces, bueno, es de esa manera. A ver, déjame ver, profesor, la parte periódica se elimina por alguna razón, me preguntan. No, se elimina porque se me pasó. Gracias por comentarlo ahí. Sigo indicando que es periódico. Si yo no indico que es periódico, aquí el error es humano. Aquí yo estoy truncando, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias. Es periódico. Pero ustedes recordarán, voy a subir tantito, y te vuelvo a bajar, que el polinomio de grado 4, acá los tenemos, observen por acá, es igual que el de grado 3, el de orden 3. Bueno, grado u orden, es igual. Lo que pasa es que el polinomio de orden 4, su coeficiente de x cuarta es 0. Por eso no conviene llamarle orden cuarto. Es mejor, perdón, por eso no conviene llamarle grado cuarto. Y conviene más llamarle orden a los polinomios de Taylor, por orden. Entonces, el polinomio de orden 4, pues es el mismo del de orden 3. Vamos a tratar ahora de calcular el error, una cota para el error, pero usando el polinomio 4. Por lo tanto, usaremos el residuo 4. Y entonces vamos a ver si es el mismo error o qué sucede. ¿Sale? Me bajo tantito. Ahí van a tener los apuntes disponibles, ¿no? Siempre acuérdense que los subo ahí junto a la grabación. Entonces vamos a poner por acá. Para P sub 4, ¿qué tenemos? A ver. Vamos a poner P sub 4 de 0.1. Pues es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo que P sub 3 porque es el mismo polinomio. Es 0.09983 periódico. Pero ahora vamos a calcular R sub 4.
R sub 4 de X, y ahorita lo evaluamos, sería la quinta derivada de la función, evaluado en cierta cantidad psi de X, sobre 5 factorial por X menos X0 a la 5. Entonces aquí recordando que X0 es igual con 0, ¿verdad? Esto sería, ¿cuál es la quinta derivada? El coseno. Coseno, gracias. Sería coseno de psi de X sobre 5 factorial, 120. 5 por 4, 20, por 3, 60 por 2, 120. Por X a la 5. Ese es R sub 4 de X. Residuo de orden 4. Lo evaluamos en 0.1. Y entonces obtenemos, pues, podríamos poner coseno psi de X. Que propiamente sería el coseno de psi evaluado en 0.1, pero como ven, no necesitamos. Realmente ahorita esta expresión psi de X, pues es alguna constante que nos va a servir para determinar el error, es una cota propiamente, pero en el caso particular del seno y del coseno, al conocer una cota natural que es el 1, podemos obviarlo en el siguiente paso, ¿no? Entonces, lo podemos dejar ahí, no hay ningún problema. Y aquí sí evaluamos 0.1 a la 5 sobre 120. Esto me parece que es, si no tengo aquí algún error. ¿Cuánto es esto? Creo que ya ni lo tengo. 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros. Ojalá alguien lo pueda checar también, por favor. Es esto, evaluar esto. 7 ceros. 8, 3 periodos. Sí, profe. ¿Sí? Gracias. Sí, profe. Por el coseno de psi de, pues sería psi de 0.1 realmente, ¿no? Pero se puede poner psi de X o psi de 0.1, no pasa nada. Y entonces hacemos lo mismo de hace rato. El seno de 0.1, pero ahora con un polinomio de orden 4, sería, ¿dónde está? Pues lo voy a escribir aquí, sería P sub 4 de 0.1 más el residuo sub 4 de 0.1. Es decir, P sub 4 está por aquí. Más R sub 4, lo voy a copiar. Bueno, más o menos queda así. A ver, lo acomodo un poquito mejor. Ahí está. Y hacemos exactamente lo mismo que hace rato para encontrar una cota del error. Hacemos seno de 0.1 menos 0.09983 periódico. Tomamos el valor absoluto. Será igual a valor absoluto de 0.000000083 periódico coseno de psi de X. Bueno, seguramente aquí algún profesor muy estricto vendría y le arrancaría la cabeza porque en realidad esta psi de X tendría que escribirse de otra manera, no, porque no es la misma psi de X que la que estamos manejando por acá para el polinomio de grado 3. Aquí tendría que ser otra. Entonces nada más hay que agregarle, vamos a ponerle, ya ven que aquí pusimos esto, ¿no? Que psi de X está entre 0 y X. Entonces, por acá abajo, cuando estamos en P sub 4,
Aquí vamos a poner, en vez de psi de x, no sé, ponemos, es que si ponemos psi 1, Vamos, le ponemos un índice 1, indicamos que psi 1 de x, pues está entre 0 y x. Pero nada más para diferenciarlo, porque no es el mismo, no es la misma cota que el del otro polinomio, que el del orden 3, es distinto. Entonces todos los psi le ponemos un índice. A ver, déjenme ver, hay preguntas en el chat. ¿Qué nos indica coseno de...? Es que es la parte de coseno psi de x, ¿no? Es la parte del teorema que establece que el residuo está dado por, de esta manera, ¿no? Donde se evalúa la enésima derivada en un número psi de x que cumple que debe ser un valor entre 0 y x. Para nosotros va a representar una cota. De hecho, hay 2 o 3 corolarios de Taylor que se desprenden de aquí y te ayudan a determinar una aproximación de esta cota, la cota del error. Pero nosotros para seno y coseno la vamos a desaparecer. Y para otros casos particulares, si les llego a poner un ejercicio donde venga a lo mejor la exponencial, que no es tan fácil de quitar, seguramente les explicaría, les tendría yo que poner por lo menos el teorema, ¿no? De qué es lo que hay que hacer para estimar esa cota. Pero bueno, no les pienso poner eso. Eso realmente ya Oiga, es oiga, otro profe, análisis. Sí, perdón por interrumpirlo. adelante. Ahorita sí estoy entendiendo, nada más que estamos hablando del polinomio 4 Ajá, y decimos que necesitamos la quinta derivada, ¿no? sí, Para el error. así es. Había visto que se ponía así como la quinta derivada sería coseno, ¿no? La quinta derivada es coseno, ajá. Pero ¿se tendría que multiplicar coseno por el epsi? O es que Es no, coseno. bueno, ahí como lo está poniendo, Ujú. ajá, está poniendo como argumento a epsi Sí, del sí, es el coseno. argumento, así es. Entonces mi pregunta es, ¿no se tendría que multiplicar el coseno de x por el epsi de x? No, porque la derivada se evalúa, el argumento de la derivada es la psi de x. Entonces mi derivada es coseno, la evalúo en psi de x. Ah, ok, ¿Sí? gracias. Más o menos. Ok, bien. Ok, volvemos a la parte de abajo, donde me quedé. Aquí está, ¿no? Y entonces, otra vez utilizamos la propiedad de que el coseno está acotado. Aquí sí voy a separar los valores absolutos, el paso intermedio que no hice hace rato, sería valor absoluto de 0. Bueno, el valor absoluto de 0.00000083, pues es el mismo, pero bueno, lo estoy separando por valor absoluto de coseno psi 1 de x. Y sabemos que este de aquí es menor o igual que 1. Entonces, podemos escribir, lo voy a escribir con otro color, que el valor absoluto del seno de 0.1 menos 0.09983 periódico es menor o igual a este número, ¿verdad? 0.000. Lo voy a escribir en notación científica, si les parece bien. Aquí lo voy a escribir primero en notación científica, aquí abajito. Bueno, directamente, ¿verdad? ¿Cuántos dígitos son? Déjenme ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces sería 8.3 periódico por 10. ¿Sí, verdad? Déjenme ver. Ok, a la menos 8. Y ahora esta sería la cota del error.
Si lo comparamos con la otra cota, esta es más pequeña, ¿verdad? La otra fue por 10 a la menos 6, ¿no? 4.16 por 10 a la menos 6. Acá está. Y esta cota de por acá es a la menos 8, es más pequeña. Sin embargo, el polinomio de Taylor es el mismo, tiene los mismos términos. Por eso la otra vez les había comentado que aunque la gráfica coincide en un principio, son las mismas dos funciones, cuando se evalúa en un punto la cercanía de la función, podemos conocer el error todavía con el polinomio de grado de orden 4, aunque el de orden 3 y orden 4 sean el mismo, el polinomio de orden 4 me da más información, me da más precisión por cómo se calcula el error. Entonces, si usamos el de orden 3 o el de orden 4, ¿cuál es el error que estamos cometiendo? Este de acá es más pequeño. ¿Sale? Ese es el chiste de los polinomios de Taylor en este contexto. Los polinomios de Taylor tienen muchas aplicaciones, ¿sí? Es una herramienta que, como les había comentado, a veces se puede ver en álgebra superior, se puede ver en álgebra, perdón, en cálculo 1 o en cálculo 2, en métodos numéricos, y muy posiblemente, depende del profesor que tengan, en ecuaciones diferenciales, lo vuelvan a retomar, porque, bueno, tiene muchas cosas interesantes. Bueno, nosotros sería lo único que le vamos a meter para este curso, ¿vale? Déjenme ver, hay una pregunta por aquí en el chat. Bueno, hay dos preguntas, déjenme reviso. El último paso, la desigualdad de valor absoluto, ¿qué nos dice o qué nos indica? A ver, en esta parte, aquí. O la última. La última lo que está indicando, de alguna manera, acuérdense que el valor absoluto es una distancia. Entonces la distancia, por así decirlo, entre el valor exacto del seno de 0.1 y el valor aproximado que encontramos, es esta. O sea, este es el error, es lo que nos está diciendo. ¿De qué tamaño es nuestro error? Y por ahí preguntan, si eso pasa siempre, ¿puede llegar a ser la misma cota de error? ¿Cómo que si eso pasa siempre? Me refiero a que si las diferentes P subíndice 3 o P subíndice 4 puede llegar a ser diferente cuota o siempre, no, al revés, que si puede llegar a ser la misma cuota de error. Bueno, esto hay que investigarlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de seno y coseno, el error se va reduciendo, porque mientras más avances en el orden, la derivada es más pequeña todavía, entonces el error es más pequeño. Ok, Habría vale, que ver gracias. caso por caso, pero fíjate, nunca lo había pensado. Ahorita pensándolo así, posiblemente en todas las funciones, no importa si fuesen crecientes o decrecientes, mientras sean continuas y derivables, que es lo que pide el teorema, pues sí, mientras más términos demos, por supuesto, no importa, aunque, por ejemplo, no sé, P sub K y P sub K más 1 tengan los mismos términos, sean iguales, pues, el error es más pequeño. Hay que tomar P sub K para poder calcular el R, perdón, PK más 1 para poder calcular R más K más 1, que va a tener un error, por supuesto, menor o igual, ¿no? Al error que está en sub K. Sí, tendría que ser más pequeño. En general, habría que ver, habría que analizarlo, pero por eso incluyo el igual, ¿no? Pero sí podría ser, tiene que ser más pequeño. Por ahí pregunta, ¿el error también se puede calcular como integral? Sí, de hecho en el libro de Burden, si ustedes revisan el libro de Burden, en los preliminares viene un poquito esto, te habla de todos los teoremas de valor medio, te habla de cómo se calcula la integral. Es como un repaso así muy, muy rápido de las cosas más importantes de cálculo 1 y cálculo 2, y te pone como ejemplos, creo que el seno, no, creo que te pone el coseno, ajá, te pone calcular los polinomios de Taylor de coseno para evaluar la integral del coseno, no me acuerdo, creo que no me acuerdo, pero a lo mejor algo por el estilo, tal vez algo así, ¿no? Entonces, para poder hacer eso,
pues bueno, él utiliza el polinomio de Taylor. Aquí la verdad es que esto se puede hacer mejor con sumas superiores e inferiores. Eso sería lo más adecuado, hacer una implementación, ¿no? Un programa que te calcule sumas superiores e inferiores. Pero pues bueno, de todas maneras, nosotros estamos aprovechando la librería. Si hablamos del lenguaje C, estaríamos aprovechando la librería mat.h, donde ya están definidos el seno y el coseno perfectamente. Pero si no, convendría hacer desarrollar un programa donde el coseno lo pongamos en serie de Taylor, precisamente, para poder aproximar la integral. Aunque la verdad esto es mucho mejor hacerlo con las técnicas de métodos numéricos 2. Justamente en métodos numéricos 2 se la van a pasar haciendo interpolación polinomial, derivación e integración. La mitad del curso de métodos 2 es de integración. Pero sí, se puede aplicar aquí polinomios de Taylor para calcular integrales también. Claro, siempre y cuando la función que esté aquí cumpla las condiciones del teorema de Taylor, que tenga n+1 derivadas continuas. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí tendríamos ya el primer tema, el de polinomios de Taylor. Es apenas una introducción, chicos, chicas, no se me espanten mucho. Si les llevo a poner algo en el examen va a ser muy parecido a esto. Yo creo que sí les voy a dejar algunos ejercicios, ¿verdad? Sí, siempre les conviene más una guía, ¿verdad? Entonces, ahí voy a ir armando unos ejercicios. Pero sería muy parecido a esto que estamos haciendo. ¿Sale? Bueno, pues pasamos a lo siguiente. Ya vamos a hacer un pequeño cambio de tema importante. Hay plataforma, qué bueno que lo comentas, David, ¿cómo se llama? En el TEDI, pero de veras, por ahí me habían dicho, creo que fue Alfaro, me comentó que se inscribió al TEDI, pero no veo a nadie. ¿Sí se pudieron inscribir a TEDI o no? Creo que, no lo sé, No pero está creo como que una no es clase como como tal. no es como un curso. Ok. Bueno, a ver, ahorita faltando unos 10 minutos para que se acabe la clase, lo vemos, ¿vale? Que ahorita lo checamos eso. De todas maneras, bueno, es para subir los exámenes y cualquier cosa yo les los puedo compartir por Facebook, pero sí, lo vamos a checar entonces ahorita. Faltando 10 minutos para que acabe la clase. Bien. Pues vamos a ver lo de la representación del punto flotante. Es un tema de aritmética de la computadora, realmente es aritmética de una computadora, como se llama el tema. Pero a ver, no nos vamos a poner a hacer operaciones en binario. Podemos hacer un pequeño repaso de cosas importantes, eso sí, ¿no? Lo vamos a hacer muy rápido, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿cómo puedo pasar un número, no sé, 531, base 10? Normalmente cuando es base 10 no se pone el 10, ahorita lo vamos a poner para hacer énfasis, a base 2. ¿Qué es lo que hay que hacer? Seguro se acuerdan, ¿qué hay que hacer? Dividir entre 2, ¿no, profe? Claro, vamos a dividir entre 2 y a ir guardando los residuos. De hecho, esto es muy importante decirlo así, ir guardando, porque les puede dar la idea para implementarlo como un programa. Sería bueno que intenten como primer programa tratar de convertirlo, ¿no? Convertir de base decimal a binario y viceversa. Hay muchas maneras de escribir la división. A mí me gusta hacerlo de esta manera, ¿no? Pongo el 2 aquí y divido, sería que la parte entera. 2 sobra 1, 6 sobra 1, 5 y sobra 1. Y lo pongo por acá. ¿Está bien? Y luego, o sea, aquí voy a poner los residuos. Y luego vuelvo a dividir entre 2. Sería 1, 3, 2 y sobra 1. ¿Está bien? Vuelvo a dividir entre 2. 6, 6 y sobra 0. Vuelvo a dividir entre 2. 3, 3, sobra 0. Vuelvo a dividir entre 2. Aquí sería 1.
Pues sería 13 entre 2 a 6 y sobra 1. Vuelvo a dividir entre 2, 8 y sobra 0. Vuelvo a dividir entre 2, 4 y sobra 0. Vuelvo a dividir entre 2, 2 y sobra 0. Vuelvo a dividir entre 2, 1 y sobra 0. Y voy a volver a dividir entre 2, aunque este 1 sea más pequeño, no importa. Divido entre 2. ¿Cuántas veces cabe? Pues ninguna, y sobra 1, ¿no? Y entonces estos numeritos que tengo aquí, los voy a acomodar así en este orden, de abajo hacia arriba, de tal suerte que el 531 base 10 va a ser el número 1, de abajo hacia arriba, 3 ceros, ¿no es cierto? 4 ceros, 1, 2 ceros, 1, 1. ¿Está bien? A ver, déjenme checar lo que están comentando. Con división, sí. Ajá. Sí, algunos ya no hacen esta última división que yo hice. Esta última ya no la hacen. Pero me gusta escribirla porque así incluso el... A ver, ¿qué pasó aquí? Ah, sí. Este residuo queda escrito de alguna manera. Comprobamos. La comprobación es todavía más fácil, es menos laboriosa. Hay que estar revisando las potencias, ¿verdad? Fíjense. A ver, lo voy a hacer aquí abajo. Ahora vamos a poner este mismo número. 1, 2, 3, 4 ceros. 1, 0, 0, 1, 1. Está en base 2, por supuesto. Me faltó poner un pequeño 2 de la base. La base 10. Pues sería ir poniendo potencias de 2. Ajá. Entonces lo voy a escribir aquí un poquito separado. Vamos a poner 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 y 1. Y entonces, de derecha a izquierda, este corresponde a 2 a la 0. Esta posición es 2 a la 1, esta posición es 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7, 2 a la 8, 2 a la 9. ¿Sí? Suena muy grandote el número. 9. A ver. Aquí. ¿Cuánto es 2 a la 9? 512. 512, gracias. Ok, entonces sí, va bien. Sí, se me hizo un poco extraño, pero ok. Por supuesto, sería escribir aquí, por ejemplo, aquí en el 2 a la 9, estoy aquí. Sería escribir 1 por 2 a la 9, más, este sería 0 por 2 a la 8, más 0 por 2 a la 7, más 0 por 2 a la 6, más 0 por 2 a la 5, más 1 por 2 a la 4, más 0 por 2 a la 3, más 0 por 2 a la 2, más 1 por 2 a la 1, más 1 por 2 a la 0. Entonces 2 a la 9, 512, muy bien. Más, aquí, 2 a la 4, ya que 16. Más, 1 por 2, más, aquí que es 2 a la 0, ojo, 2 a la 0 es 1 por 1, 1. Entonces nos da 531. Base 10. O simplemente 531. ¿De acuerdo? Y creo que esto la mayoría lo vio desde la preparatoria, ¿no? Por ahí, muy probablemente. Entonces vamos a hacer la cosa un poquito de recordar. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. ¿Alguna duda? Bueno, ahora, ¿qué tal con punto decimal? ¿Cómo se hace con punto decimal esto? ¿Alguna vez lo han hecho con punto decimal?
No. Sí, se tiene que multiplicar. Ok. Vamos a un ejemplo que no esté así muy manchado. Déjenme ver. Está bueno. Convertir el número 230.375 a base 2. Ah, lo de la mantisa, ahorita la mantisa es cuando ya lo ponemos las posiciones como bits en la computadora, en la memoria. Ahorita es la pura conversión. Ahorita vamos a lo de la mantisa. A ver, si yo quiero convertir este número que tiene expansión decimal, pues yo tengo que hacer dos procesos. Primero, manejar la parte entera. La parte entera. El 230, pues lo divido entre 2, ¿verdad? Aquí la mitad sería 1, 1, 5. Y sobra 1. No, sobra 0, ¿verdad? Ahí está. Luego vuelvo a sacar mitad. Sería, ¿qué? 15 entre 2, 7 y sobra 1. Otra vez mitad. Sería 2, 1, 17 entre 2, 8 y sobra 1. Otra vez mitad, 14 y sobra 0. Mitad, 7 y sobra 0. Mitad, 3 y sobra 1. Mitad, 1 y sobra 1. Mitad, 0, sobra 1. ¿Ok? Y recordar que esto se escribe de abajo hacia arriba. Ahora la otra parte, la más interesante. El punto 375. Bueno, pues si la parte entera se estuvo dividiendo entre 2, la parte decimal se tiene que estar multiplicando por 2. Entonces ponemos aquí multiplicar por 2, que sería punto 750, ¿verdad? Vamos a ponerlo con todo y 0. Aquí, 0.750. ¿Está bien? Ahora, este 0, a ver cómo lo marco, lo voy a marcar con otro color. Este 0, digamos que se aparta, así como los residuos aquí, que me estoy fijando quiénes son. Ajá. Aquí, la parte entera que me sale el producto, como que la voy reservando. Entonces ahora tengo que multiplicar únicamente 0.750 otra vez por 2. Sería 0, 10, 15, 3 decimales, aquí está. Y entonces reservo también este número entero. Y vuelvo a multiplicar la parte decimal por 2. 0.500 por 2 sería 0, 0, 10, 3 decimales, 1 y ya acabé. Este es un ejemplo muy sencillo, porque a veces va a pasar que hay que estar multiplicando por 2 y no acaba, y así sigues y no acabas. Entonces uno tiene que establecer algún criterio para saber en qué momento se termina. Ahorita vamos a hacer un ejemplo donde eso pase, ¿de acuerdo? Primero que está sencillo para ubicar la idea. Entonces aquí, estos numeritos que me salieron los voy a manejar de arriba hacia abajo. De tal suerte que entonces yo voy a reportar que mi número 230.375 equivale a, dijimos que esto es de aquí, de abajo hacia arriba, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, punto decimal, y ahora estos de arriba hacia abajo, 0, 1, 1, base 2. Alguien me pregunta en el chat que por qué 1.500 por 2 es 1. No. Solamente se está tomando la parte del punto decimal aquí. El 0, el 1 se separan. O sea, a ver, me explico. El punto 375 se multiplica por 2
y da punto 750, da 0.750, ¿de acuerdo? Este 0 es el que está aquí. Y luego tomo únicamente punto 750, lo multiplico por 2, y aquí sale 1.500, ¿no? Pues este 1 es el que va aquí, y ahora solamente multiplico punto 500, o sea, solamente se va multiplicando la parte decimal. Y ya en este caso se acaba, porque tomo el 1, y los decimales ya quedan en ceros. ¿Estamos? Muy bien. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí quedó? Vamos a hacer el proceso inverso ahora. Ahora vamos a pasar de base 2 a decimal. Y vamos a este mismo ejemplo. A ver, voy a subir la pantalla. Ahora sí voy a convertir. 11100.011 base 2 a decimal. Entonces, igual son dos procedimientos. Primero la parte entera y luego la parte de expansión decimal. Les voy a pedir que me den un minuto, por favor. Le voy a dejar la pantalla de aquí abajo por si falta copiar algo. Permítanme unos segundos nada más. Ok. Perdón, ya se quitó la pantalla. Ok. Estamos en esta parte. Entonces ahora es convertirlo al revés, ¿verdad? A decimal. Bueno. Ok. A ver, entonces, la parte izquierda, ya sabemos cómo es ir poniendo potencias, pero también la parte derecha va a ser parecida. Entonces voy a escribir todos los números. Voy a ponerlo un poquito separado. 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, punto, 0, 1, 1. Entonces aquí abajo, pues las posiciones. Justamente el primero a la izquierda del punto es 2 a la 0, luego es 2 a la 1, ¿verdad? 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6 y 2 a la 7. Bueno, hay que seguir la numeración del lado derecho. Ahora sería 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, 2 a la menos 3. Bueno, ahorita vemos la parte derecha. La parte izquierda, ¿cómo quedaría? A ver. ¿Cuántos 2 a la 7? 128. Gracias. Sería 128 más 2 a la 6 sería 4. eso, muy bien. 32. 32. Aquí sería 0. Aquí también sería 0. O sea, estos dos son 0, ¿no? Más. Este de aquí sería 4. Más 2. Y ese también da 0, ¿verdad? Por el coeficiente. Bien. Esa es la parte entera, vamos a ponerlo. Y una vez la calculamos, 128 más 64, a ver, ¿cuánto es esta suma? 230. 130, ¿sí da?
Ok, muy bien, gracias. Y entonces aquí sería el coeficiente, aunque es 0 lo voy a poner, sería 0 por 1/2 más, este de aquí sería 1 por 1 sobre 2 al cuadrado más, este de aquí sería 1 por 1 sobre 2 al cubo. Por supuesto, el primero es 0, el siguiente sería 1/4 más 1/8. Estos son 3/8, ¿verdad? Sí, O sea, ¿cuánto? punto 375. Gracias. Punto 375. Y esta sería la parte decimal. Por lo tanto, el número, juntando las dos partes, es 230.375. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Bueno, yo esto no lo vi en la secundaria. Con enteros sí, con decimales no. Digo, en la prepa, no en la secundaria, no, en la prepa. Pero pues bueno, ahí más o menos es la cosa. De hecho, en la prepa llevé un curso llamado Temas Selectos de Matemáticas y ahí nos enseñaron a hacer los cambios de base con puros enteros, a base 8, base 5, base hexadecimal y hasta hacer operaciones, lo cual se me hizo muy tedioso, demasiado. Y eso fue en matemáticas. En la materia de informática vimos nada más los cambios de base a base 2, a base 8 y ya. Incluso el profesor me acuerdo que nos decía, no sé para qué están haciendo tantas operaciones con otras bases. Es para arrastrar el lápiz y que hagan músculo, ¿verdad? Pues sí, bueno, aquí nada más hay que saber, es importante pues, conocer cómo se hace, pero vaya, no lo vamos a estar haciendo. En lo mejor de los casos ya está hecho y si no, se programa y ya está, ¿no? Pero para programarlo hay que saber cómo se hace. Y entonces ahora viene la parte interesante. Ya que sabemos hacer esto, sería representación porque tiene una clave. Aquí está. Es representación de punto flotante. Según el formato de... ¿Sí saben qué es la IEEE? No, Seguramente No. en redes, ¿no? Bueno, no. ¿alguien aquí cursó redes o organización de computadores con el profesor Rubio? Sí, Ah, perfecto. Yo espero que los que hayan... Ah, por ahí están hablando de protocolo. Seguramente les habló a los que toman clase con él, sobre todo en redes, que este instituto certifica muchas cuestiones de protocolos de red, de otro tipo de... Ah, ahí nos está comentando Jafet Bautista precisamente. De hecho, sí, es de ingenieros. Es el instituto, vamos a ponerlo para que por lo menos lo vean, para ingenieros eléctricos y electrónicos. Y si por ahí más adelante se van a materias de seguridad computacional, sistemas operativos, pues se van a encontrar muchas veces con estas siglas, porque este instituto se encarga, entre otras cosas, de dar muchas certificaciones a protocolos, precisamente protocolos de red y protocolos, pues todo en el ámbito de las computadoras. Bueno, representación de puntos flotantes según el formato, bla, 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 que se llama 754-1985. Este es el formato. Bueno, en otras palabras, es simplemente cómo se tienen que almacenar los números
de tipo los números reales con expansión decimal finita o infinita, pero ahí es donde vienen los errores, cuando son infinitos, la expansión decimal es infinita, pues obviamente la memoria del ordenador no es infinita, entonces tiene que hacer un redondeo, un truncamiento. Bueno, pues este instituto estableció la norma 754. 1985 es el año en el que se instaura la norma. En el año 1985, cuando yo tenía 1 año de edad y apenas andaba empezando a dar los primeros pasos, justamente se especifica cómo tienen que llenarse los bits con los números, cómo se hace la transformación para poder guardar cada vez que ustedes hagan por ejemplo, un float X, ¿no? ¿Qué sucede en la memoria? Hay 2 sectores, bueno, hay 3 sectores. El primero es el signo. El siguiente, a veces se le llama característica, pero hay veces que se le llama, y me gusta más, exponente. Y a veces le llaman exponente sesgado también. Y esta parte de aquí es la mantisa. Ahorita vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Y también depende del tamaño del espacio en memoria, porque puede ser una palabra de 64 bits. Una palabra, estamos hablando de un bloque de memoria, ¿no? Muchas veces se dice una palabra de tantos bits. Es un grupo de bloques. En 64 bits, en 32 bits, en 16 bits. Lo vamos a hacer en 32. Vamos a hacerlo en 32 bits. Por ahí les dejaré algún ejercicio de 64 también para que lo hagan, ¿no? Lo que pasa es que nada más es un poquito más largo, pero es la misma cosa. A ver, básicamente la característica o el exponente, pues es como tal, el exponente del número cuando está en notación decimal. Y la mantisa, vamos, también aquí se llama mantisa normalizada. ¿Ah? Normalizada se refiere a que esté en notación decimal en forma estándar o normativa, normalizada. Significa que, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? En la secundaria, algún número, por ejemplo el 1000, es 1 por 10 a la 3, ¿no? No sé, el 1580, se puede escribir como 1.58 por 10 a la 3, ¿no? Pero, por ejemplo, este 1 por 10 a la 3 también se puede escribir como, no sé, ¿qué se me ocurre? No, es que está muy, no, otro ejemplo. 0.0004. Sería 4 por 10, y aquí el punto decimal se mueve a la derecha 1, 2, 3, 4 unidades. Entonces a la menos 4, ¿verdad? Pero si tengo 0.0004356, por ejemplo, esto es 4.356 por 10 a la 1, 2, 3, 4 también, ¿verdad? A la menos 4. Pero también lo podemos poner como 43.56 por 10 a la menos 5, porque lo estamos moviendo ahora un dígito más, ¿cierto? Bueno, estas dos representan el mismo número, pero este que está aquí está en forma normalizada, está en forma estándar. Debe ser un dígito nada más, significativo, punto, y a los demás. O sea, no deben ser 2 dígitos, 3 dígitos, exactamente tiene que ser un dígito. Esto está en forma normalizada. El de abajo no. Y bueno, pues, no sé, en física, en la secundaria, en la prepa, pues a veces se manejaba ese tipo de notación científica y dependiendo mucho de los problemas, pues a veces para entender más o menos de qué se trataban las cantidades, ¿no? Tener una idea más cercana, pues quizás los convertían de cierta manera a notación científica, a notación decimal, y bueno, a lo mejor no tomaban muy en cuenta esto, ¿no? Pero aquí sí es necesario tomar en cuenta que siempre se escriba un número, luego el punto decimal y toda la demás parte. Ahorita lo vamos a hacer, lo estoy platicando de manera muy, muy mala. Lo voy a hacer mucho mejor ahorita con el ejemplo.
Bueno, por supuesto, estos números tienen que estar en binario. Ajá. Habrá que convertirlos a formato binario. Y este exponente que está aquí, este es un exponente arbitrario, pero este de aquí ya es el exponente normalizado. Ajá. O sea, retomando, tiene que estar en forma normalizada. Entonces, este exponente tendría que estar aquí, en esta parte del bloque. Y la mantisa son todos estos dígitos significativos que tendrían que ir por acá. Pero insisto, tiene que estar en binario. Y hay que hacer un corrimiento también. Ahorita voy a hablar de todo eso. Vamos a ver cómo se Disculpe, hace. profe. Sí. ¿El 4 también entraría en la mantisa? Es parte de la mantisa, pero no se incluye. Porque vamos a ver, ahorita que lo vayamos trabajando en binario, que siempre va a quedar un 1 punto algo. Porque debe ser una cifra significativa. Hace ratito dije que el 4 es el primer término o número significativo. Si todos estos ceros, por ejemplo, estos ceros no me dan información, tampoco estos ceros que están aquí. El primer dígito significativo en cualquiera de estas dos cantidades es el 4. Ese es el primer dígito significativo. En binario uno puede tener puros ceros y unos, ¿verdad? ¿No? Vamos a suponer que estuviera la cosa más o menos pues así, y aquí está el punto decimal, toda esta es la parte decimal. El primer dígito significativo es este. Entonces yo tengo que recorrer el punto decimal aquí. Entonces la mantisa sería esto. Pero el 1, como siempre va a estar un 1, siempre va a aparecer un 1, porque así tiene que ser, después del primer 1 se pone el punto decimal, no se va a guardar en el bloque. O sea, el 1, este 1 no se va a poner. Sabemos tras bambalinas que es parte de la mantisa, pero no se va a poner ahí. No se preocupen tanto, ahorita lo estoy platicando mucho y a lo mejor tal vez hasta lo estoy haciendo bolas, posiblemente, pero ahorita con el ejemplo les va a quedar clarito. Nada más que... No me va a dar tiempo. Es que ahorita acabo de tener unos mensajes de una situación un poquito delicada que tengo que atender. Entonces, no, yo creo que no me da tiempo. ¿Qué les parece si les hago un video de esto? El jueves lo ven. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe, está bien. ¿Ya no Ok. lo veríamos el jueves? Sí, sí me ven, pero nada más de 5 a 6. El jueves a las 5 nos veríamos. De todas maneras, estén atentos al grupo de Facebook. A ver, voy a cerrar la grabación para platicar rápidamente de las cuestiones de Facebook y la plataforma. Entonces, aquí dejamos la clase.